Buenísimas tardes para ustedes, un placer saludarles de nuevo en esta tercera sesión de nuestro seminario de filosofía de videojuegos, donde estamos revisando y estudiando el texto de Archaeogaming del profesor Andrew Reinhardt, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, una introducción a la arqueología en y de los videojuegos. La vez pasada habíamos terminado finalmente nuestra introducción y bueno, habíamos hecho un ejercicio muy sugerente porque habíamos logrado consolidar, digamos, un poco esta diferencia que había entre lo que es el archaeogaming y otras formas de la arqueología, en particular la arqueología de medios, que era un poco la distinción epistémica que el profesor Andrew Reinhardt quería establecer, y al final pues nos mostraba un poco de qué se va a tratar el libro y pues qué es lo que nosotros podemos entender por archaeogaming. Recordemos rápidamente lo que nos había mencionado. Esto está como en la página 27, más o menos 28. Sí, en la introducción. ¿De qué tratan los capítulos? Hoy vamos a empezar con el primer capítulo. Si nos va bien, si nos va bien hasta lo podemos terminar. Básicamente va a analizar 3 o 4 aspectos muy claves. Si no, pues lo trataremos en 2 sesiones, lo que nos gastemos. En el capítulo 1, como lo habíamos visto la vez pasada, él dice que va a mirar la arqueología, en particular el archaeogaming, ¿sí? Toma los videojuegos como parte del mundo físico, ¿sí? Y entonces va a analizar en particular un hecho muy llamativo, de hecho, digamos, como es el hecho fundacional, no tanto el archaeogaming, pero yo creo que a futuro va a ser un hecho fundacional de la aplicación de estudios arqueológicos a los videojuegos, que es la excavación que se lleva en Alamogordo, en el 2014, en el famosísimo Atari Burial, donde pues desentierran una cantidad de videojuegos de E.T., ¿no? Del juego. Eso lo vamos a mirar más adelante. Este primer capítulo también vamos a trabajar los espacios de juego, en particular los retro gaming, ¿sí? Estas tiendas, él lo llama ahí retro gaming stores, tiendas de retro gaming, también los arcades, estudios de desarrollo de juegos, es decir, todos estos espacios físicos de, digámoslo, nuestro mundo físico, mundo empírico, mundo real, en los cuales pues podemos rastrear y encontrar una huella de los videojuegos. Y los videojuegos pues en el sentido en el que pueden ser tomados por la arqueología, tal como lo hemos mirado, ¿no? Luego siguen los otros 3 capítulos. El capítulo 2, donde pues vamos a mirar un poco cómo es que podemos establecer este tránsito de arqueología fuera del juego, dentro del juego. Sí, el capítulo 3, que nos va a mostrar justamente cómo se dan ejercicios de arqueología dentro del juego. Y pues finalmente el capítulo 4, como lo dice ahí, va a examinar el crossover de este tipo de mundos naturales y sintéticos. Algo de eso tendremos también desde el primero, en particular cuando hablemos de Pokémon Go, pero pues vamos un paso a la vez. Listo, entonces bien, pues vamos a arrancar. Para mí es un placer saludarles. Ahí está Saituk, hola Saituk. Y bueno, vamos entonces a arrancar con con nuestro primer capítulo del libro de Archaeogaming. Repito, hemos visto la introducción. Yo saludo especialmente a todas las personas que están ahorita conectadas, incluso a nuestros amigos pues que se han conectado desde la Ciudad de México, también a otros que se han conectado desde Chile, ¿sí? La vez pasada habíamos estado hablando sobre, íbamos a hacer una compilación, una búsqueda a propósito de libros que nos sirvan como para tener una introducción a la arqueología. Realmente no hice la tarea. Voy a preguntarle, tenemos acá, la vez pasada estaba conectado, no sé si hoy está, Arqueología Urbana, que es un compañero de Chile que nos ha seguido en este ejercicio. Él al final nos dijo que algo podría compartirnos. De todas maneras, estoy en la tarea de buscarlo y bueno, en algún momento podremos compartirlo. Vamos entonces a arrancar con nuestro Real World Archaeogaming capítulo 1. Vamos a mirar cómo es que, digamos, arranca esto, ¿no? Arranca con un epígrafe muy sugerente, que dice que la arqueología nos muestra las cosas como normalmente no se supone que sean vistas. Lo cual, pues es una definición tomada del oscuro abismo del tiempo de Laurent Olivier, y resulta altamente significativo, sobre todo por lo que pretende, por lo que propone, ¿no?
Reconstruyamos rápidamente qué es lo que pasó en el Atari Burial, ¿no? En este entierro casi, ¿no? De Atari. En abril del 2014, sí, se creó un film, un documental, sí, por Zach Penn. Que fue el dirigido, bueno, el director de algunas películas, sí, famoso por su trabajo en Ready Player One, y llamó este documental Atari Burial Ground. La leyenda había dicho que cuando Atari sacó los videojuegos de E.T., este videojuego tuvo que ser hecho digamos, de manera muy apresurada, ¿sí? Fue víctima de lo que hoy en día llamaremos el crunch, ¿sí? En particular en el desarrollo de los videojuegos, y pues el juego salió sin terminar, sin posibilidad de actualización, porque estos juegos salían en cartuchos para el Atari. Y cuando se comercializó, pues pese a que la película fue un éxito, el juego fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso, y pues acá nosotros lo tenemos, se fue calificado como el peor juego que haya sido hecho. Y oye, pues eso no es poco, habrán habido juegos malos, pero en este caso pues estaríamos hablando del peor juego. Y esto resulta curioso y significativo. ¿Por qué resulta curioso y significativo? Porque si nosotros le damos una mirada muy rápida a la historia de los videojuegos, en particular de cuando surgen a finales de los años 60, todo el boom que tienen en los años 70, en particular con la creación de los arcades, nos vamos a dar cuenta que en los 80 se da lo que muchos consideraban la primera muerte del videojuego, o a veces lo llaman realmente así a secas, la muerte del videojuego, ¿no? Muerte de la cual nos va a salvar Nintendo, eso lo vamos a ver más adelante, pero en su momento este episodio, el lanzamiento de los juegos de E.T. el extraterrestre, reveló un fracaso en la industria. Básicamente por muchas razones. La más elemental es que básicamente habían muchísimas máquinas en las que se jugaba, particularmente eran arcades. Por lo general una máquina soportaba un juego, no era tanto pues como temas de cartuchos. Y aquellas consolas que empezaron a ser caseras, ¿no? Como pues el Atari, Intellivision, etcétera, pues todavía no tenían un diseño, digamos, de juegos lo suficientemente amplio, y pues la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para que resultara, digamos, una inmersión mucho más amplia, más allá de algunos frikis que les gustaban los videojuegos. El hecho de que pues hubiesen tantas consolas, de que ya la primera generación de videojugadores hubiera crecido y que no estuvieran tan interesados en seguir comprando una serie de juegos constantemente, y adicionalmente el hecho de que tras una película tan espectacular en términos digamos de ventas de entradas como fue E.T., tuviera una adaptación tan pobre a los videojuegos, hizo que en particular Atari, pero en general el mundo de los videojuegos, entrara a una crisis. Entonces existía esta leyenda urbana de que Atari fue y enterró sus cartuchos en alguna parte de un basurero por allá en un desierto, en Alamogordo, ¿sí? En Nuevo México, con tal de que no se pudieran vender esos juegos, ¿no? Con tal de que no se pudieran vender. ¿Por qué enterrarlos? Oye, bueno, hay muchas razones, en particular son razones económicas. En la medida en que el juego siguiera circulando, pues iba perdiendo su valor, básicamente pues temas de oferta y demanda. Y en la medida en que fuera perdiendo su valor, pues el desprestigio de Atari crecía. Así que lo resolvieron a la manera más antigua posible, ponerle tierra encima y pues mirar ahí a ver qué pasaba. Bueno, y eso fue lo que hicieron. Se contaba que fue una especie de leyenda urbana, porque pues al final, después de unos cuantos años, no se sabía muy bien qué pasó, si había pasado, si no había pasado, ¿sí? No era muy claro, pero entonces pues por eso tiene la idea de una leyenda urbana. No obstante, ¿sí? Como lo va a mostrar acá y lo hemos subrayado en rojo, no debió ser una leyenda del todo. Tanto el New York Times como el Alamogordo Daily News contaron lo que había pasado, ¿sí? Lo que pasa, y él lo explica y dice que fue una época pre-internet, y estos artículos se perdieron muy rápidamente en el tiempo, y pues la historia, así como dice Galadriel en el comienzo del Señor de los Anillos, ¿no? La historia se volvió en leyenda, y la leyenda se volvió mito, y los mitos terminaron esparciéndose y cambiando un poco a lo largo y ancho del planeta. Pese a que, repito, pues habían documentación por periódicos locales que habían
cubierto de esto, ¿no? Recordemos que esto ocurrió a comienzos de los 80s. No obstante, esta historia empezó a recorrer los foros de internet, ¿sí? Pues ya en la década, ya en los 2000, particularmente después del 2010, y pues algunos pensaban que era falso, que era fake, ¿sí? Otros decían que pues habían evidencias, ¿no? Pues habían notas en los periódicos y demás. Y entonces pues justamente eso motivó un ejercicio arqueológico. Inicialmente un ejercicio arqueológico, digamos, en los medios, y posteriormente pues un ejercicio arqueológico propiamente en el sitio. Acá tenemos una foto de la excavación del Atari Burial Ground. Vamos a ponerle un poquito de tamaño, donde nosotros encontramos, bueno, pues acá bueno, no tengo ni idea de herramientas arqueológicas. Supongo que esto es alguna herramienta que nos permite ubicar dónde está el norte y pues no tengo ni idea muy bien para qué funcionan los colores, pero bueno, mi ignorancia aparte, acá tenemos como la imagen, ¿no? Algunos cartuchos de Atari envueltos como entre unas bolsas, ¿sí? Que pues están siendo sacadas básicamente de la tierra, ¿no? Ahí tenemos entonces nosotros como nuestra primera imagen, tal como nos la comparte el libro. Y pues él lo dice: foto de la excavación del Atari Burial Ground en Alamogordo, Nuevo México, fotografía tomada por el propio autor, ¿sí? Los juegos fueron encontrados, dice él, ¿sí? Los juegos fueron encontrados, fueron recuperados cerca de unos 1300, o sea, como 13.000. Bueno, 1300 no es exactamente, pero dicen que realmente esa es solamente se recuperaron el 10%, ¿sí? Se dice que realmente había más de 800.000, ¿sí? 800,000, ¿sí? Que habían más de 800.000 juegos enterrados, de los cuales pues básicamente se recuperó alrededor de un 0,02%. No es mucho, ¿no? No es mucho. Y pues justamente eso es como la pregunta que queda, es: ¿y qué pasó con los otros, no? Él nos va a contar un poco por qué solamente se sacaron digamos, este 0,002%. Y pues básicamente hay dos razones. Uno, sacarlo ya era demasiado caro. Dos, pues no se lograron tramitar los permisos especiales para pues seguir abriendo el basurero y seguir escarbando entre pues basura del pasado, ¿no? De tal manera que pues esta leyenda que corrió desde los años 80, repito que no debió ser una leyenda porque habían documentación física, histórica, ¿sí? Periódicos y demás, terminó transformándose en una leyenda justamente pues a falta de la difusión de eso. Recuerda mucho, y es un ejemplo que él va a poner más adelante. Pasó lo mismo exactamente con la ciudad de Troya. Cuando Homero habla en la Ilíada de Troya, y pues describe dónde está Troya, que uno pasa las montañas y los ríos, etcétera, y llega a Troya, pues prontamente eso se fue olvidando, y ya para finales de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media se pensaba que era ficción. Y pues que la Troya de Homero era una Troya inventada, era ficticia. No obstante, fue gracias al descubrimiento, digamos, a todo el desarrollo de las disciplinas históricas, en particular de la arqueología en el siglo XIX, que incluso con Ilíada en mano fueron y encontraron dónde estaba Troya. Muchas de estas historias, ¿sí? O como dicen por ahí, todas las leyendas y todas las historias y todos los mitos tienen algo de verdad en su base. Esta la tenemos pues como una de las primeras en el contexto del mundo de los videojuegos, y llama poderosamente la atención, ¿sí? El hecho de que pues nosotros, digamos, de que haya quedado documentado, tal como lo llama acá, ¿sí? El video game crash del 83 haya quedado señalizado con el Atari Burial de todos estos juegos de E.T.
Entonces, se repito, es un hecho significativo, es un hecho fundacional, no es el primero, no será lo último, pero por el valor histórico y arqueológico de digamos, de este descubrimiento, de este hallazgo, de esta excavación, se considera esto como un hito en la historia de la arqueología en el contexto de los videojuegos. Y como no podía ser de otra manera, pues el libro de Archeogaming, que está pensando, pues justamente que trata de este tema, pues arranca por ahí, ¿no? Arranca por ahí. Arqueología urbana nos acaba de explicar, bueno, qué pena, nos dice que el tamaño, la herramienta de la que estamos señalando, ¿sí? No, que la regleta, le diría yo, no sé, identifica el norte y es tamaño de referencia y esos cuadritos miden 1 centímetro. Oye, muchísimas gracias, Arqueología Urbana, muchas gracias por estar acá y bueno, un saludo especial para ti desde Colombia hasta Chile, ¿no? Creo que nos acompañas desde Chile. Bien, volvamos entonces un poco a lo que nos está diciendo más adelante, ¿sí? Él nos dice, y lo pone de una manera muy curiosa y lo he subrayado acá en verde, ¿sí? Que el mito que subyace a la excavación, ¿sí? Y que pues casi es como si la excavación misma, la excavación arqueológica misma, fue una especie del gato de Schrödinger, ¿no? Ese problema o esa idea famosísima en la teoría cuántica de que el gato está vivo y está muerto. Es un experimento mental. Se ha malinterpretado y ha servido para hacer mil y un memes, pero bueno, tiene un experimento mental y él lo utiliza acá, dice, cuando un arqueólogo va a una excavación, podría haber cualquier cosa ahí a la base. Sí, podría haber cualquier cosa a la base. Y por eso dicen que los arqueólogos pueden tener una idea muy clara de qué esperar cuando pues están haciendo sus investigaciones, ¿sí? Pero pues que de una u otra forma pues hay una especie de incertidumbre. Eso lo escribe Oliver, ¿sí? Olivier, acá en 2015, dice: Everything in the earth, ¿sí? Todo en la tierra está como flotando, está en una aura bueno, incerteza no existe en español, de ausencia de certeza, de incertidumbre, diríamos, ¿sí? En el reino del quizás, ¿sí? Por ello, dice ahí, every dig, toda excavación es necesariamente una proposición falsa por el hecho de extraer, porque el hecho de extraer es el acto de amputar, de una eliminación simplista. Él lo ha dicho en la introducción, lo repite acá, lo pongo de una u otra forma ahí como la nota al pie, y es que la excavación destruye la fuente. Como la excavación destruye la fuente, voy a ponerlo un poquito más grande, como la excavación destruye la fuente, pues naturalmente nosotros vamos a tener, cuando en el contexto del arqueogaming, vamos a diferenciar cuando la arqueología se hace dentro del juego o se hace fuera del juego. En este caso, que hemos hecho un hallazgo arqueológico en el Atari Burial, se me olvidó el nombre del sitio, en Álamo, cerca del Álamo, bueno, ahorita lo busco, acá está, en Alamogordo, naturalmente se excavó algo, se hizo un hueco físico en la tierra, se rompió la placa de cemento, se sacaron una serie de videojuegos de cartuchos, otros no se pudieron sacar, pero digamos que el ejercicio arqueológico ha generado un efecto en el mundo, y este efecto pues muchas veces es pues destruir la fuente, ¿sí? Eso resulta significativo porque pues viene la pregunta de qué vale la pena, o sea, qué excavación vale la pena hacerla, ¿sí? Y en ese sentido es que pues el mismo profesor Reinhardt reconstruye toda la idea de que pues acá hay una especie de un mar de incertidumbre, porque podríamos, y me imagino que pues eso es uno de los riesgos de todo ejercicio arqueológico, que en el momento de la excavación pueda dañarse justamente aquello que se está buscando. No obstante, sigue acá el autor, dice, aparte de toda esta fantasía de la arqueología que fue filmada en el documental y demás, ¿sí? De Atari Archaeologist, ¿sí? Los arqueólogos que estaban en esta excavación estaban en realidad lidiando con basura, ¿no? Y pues nos habla, lo habíamos mencionado la vez pasada, una disciplina, mira, yo no la conocía y me parece maravillosa, que se llama la garbología. Entonces la garbología pues viene pues tiene literalmente es el estudio de la basura, y básicamente, como él ya lo había dicho en la introducción,
consiste o parte de la premisa de es posible estudiar un contexto, una civilización, una cultura, unas dimensiones humanas a partir de lo que los seres humanos han considerado desecho. O sea, a partir de lo que se ha votado y de lo que se ha arrojado. Y eso es significativo. Ahora, en la historia de los videojuegos, en algún momento un videojuego como Atari como el E.T. de Atari fue basura. Y se desechó. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Y pues justamente es lo que, digamos, lo que hemos visto en la foto anterior, ¿sí? Cuando se encuentra pues, las imágenes del juego de Atari, pues se encuentran justamente en un basurero. Y la pregunta, repito, es ¿por qué se han terminado de botar todo esto, ¿no? La idea final, o digamos la idea de todo esto, tal como lo va a reconstruir acá el autor, consiste justamente en mostrar que, lo pongo ahí con todas las flechas del mundo, pero me parece muy interesante, ¿sí? Que la memoria es imperfecta. Sí, la memoria es imperfecta y como lo ha probado el proyecto, o bueno, la garbología en general, ¿sí? La gente dirá lo que es socialmente aceptable cuando se habla acerca de lo que nosotros votamos, de lo que nosotros arrojamos. Esa es una idea muy sugerente. Odo Marquardt, un filósofo alemán que yo traté en la tesis doctoral, sobre él lo habíamos hablado un poco en la sesión anterior, tiene una idea muy, muy sugerente. Dice que el mundo moderno o el mundo contemporáneo, es decir, nosotros como seres humanos, somos seres que hacemos compensaciones todo el tiempo. Estamos trabajando de una manera compensatoria. Es decir, queremos hacer algo, no podemos hacerlo, luego hacemos algo en vez de eso. Y esa es básicamente su filosofía, la compensación. Y él insiste en que una cultura tan acelerada como la nuestra, una cultura que va a, digamos, que los hechos históricos, las noticias, la bolsa de valores, en fin, todo va a una gran velocidad, necesitamos compensarla con algo que permanezca, algo que se conserve, algo que esté ahí. Y él dice, y la compensación que nosotros hombres contemporáneos hemos hecho, pues desde el mundo moderno, de esta velocidad son justamente los museos. Porque en los museos las cosas están ahí, más o menos, por decirlo de alguna manera, quietas, ¿sí? Y entonces nosotros, dice Marquardt, ¿sí? En el momento en el que más producimos cosas, o sea, el mundo contemporáneo, consumismo, capitalismo, etcétera, ¿sí? Justamente, y en el momento que es la época en la que más desechamos, también ha sido la época históricamente en la que más conservamos, y actualmente se abren museos de, pues, infinidad de cosas, entre ellos museos de videojuegos. Acá el autor nos va a hablar de uno en particular, que es un museo de videojuegos en Roma. Es uno de los más conocidos. Hay otro que también es muy famoso en Berlín, y digamos que hay pequeños museos. Lo que pasa es que estos son como museos institucionales que hacen parte de las guías turísticas de los museos en las ciudades y demás. Entonces, pues ahí digamos que ese es un punto. Volvamos a la idea. Es posible estudiar lo que es importante para una cultura, para un grupo de gente, para un contexto humano, si nosotros estudiamos no únicamente lo que conservan, sino lo que botan, lo que arrojan, ¿sí? Y en este sentido, va a decirlo justamente ahí, pues el arqueólogo se vuelve un garbologista, me corriges ahí, creo que yo lo traduciría como garbólogo, ¿no? Pues de garbología, que básicamente, pues estudiando justamente aquello que se desecha, puede tener una imagen que completa justamente aquello que se conserva. Ahora, el ejemplo de Atari, del Atari Burial, es un ejemplo clarísimo de lo que se ha desechado. Hemos botado cartuchos de Atari, de E.T. Porque, bueno, ya lo contamos, porque el juego fue malo y Atari estaba en crisis, pero además sirve como momento icónico, digamos, en el desarrollo de la historia de los videojuegos, para marcar esa ruptura, esa crisis que tuvo la industria del videojuego en el 83. Ahora, eso es lo que se ha votado. La pregunta es, ¿qué es lo que se conserva? O dicho en otros términos, ¿por qué 40 años después de este burial, de este entierro, cuando nosotros hemos excavado y reencontrado entre la basura, pues esto que había sido basura porque había sido desecho, porque ahora lo conservamos, ¿sí? Y eso le va a llamar poderosamente la atención,
que estos juegos, que fueron en su momento juegos terribles, o sea, que fue un juego que no estaba ni terminado ni nada, en el momento en el que fueron rescatados, pues empezaron a circular y pues se volvió un objeto deseable, un objeto de colección, y aquello que fue hace 40 años desechado, hoy se volvía un objeto preciado y se vendía carísimo y la gente pagaba cientos e incluso miles de dólares por un cartucho de un juego pues que básicamente era un desastre, ¿no? Entonces nos lo pone poco en estos términos. Dice que la excavación del 2014 de Atari fue como la primera excavación, digamos, destinado, bueno, que está orientada solamente al ámbito de los videojuegos y por el tema de los videojuegos. Y de esta manera, pues como que se fue dibujando esta idea de lo que los arqueólogos o la arqueología podría significar cuando se están excavando distintos artefactos de un pasado reciente de cara pues a un mundo global, ¿sí? Pues en un contexto de una audiencia pues hiperconectada, lo podríamos decir nosotros, ¿no? Lo pone de una manera muy bonita, me gustó, por eso lo subrayé en amarillo. Dice que los arqueólogos contemporáneos unen, o marry, o sea, matrimonian, casan si se quiere, unen la arqueología en el mundo moderno con la arqueología del mundo moderno. Y yo creo que eso es importante, porque tradicionalmente, repito, no soy arqueólogo, pero tradicionalmente el grueso de las ciencias humanas, o como se llaman las ciencias del espíritu, o como se les decía en alemán antiguamente, justamente las Geisteswissenschaften, pues van a tener una perspectiva, una dimensión histórica a la base. Dilthey lo dice de una manera, no lo dice exactamente así, pero hacia allá apunta. Dice, mira, lo que las matemáticas son para las ciencias de la naturaleza es la historia para las ciencias del espíritu. Lo dice en un libro que se llama La construcción del mundo histórico. Cuando Dilthey apunta a esta idea, básicamente lo que está diciendo es que no podemos hacer derecho, no podemos hacer literatura, no podemos hacer filología, no podemos hacer arqueología sin una comprensión histórica, pues de hecho así se llama el libro, La construcción del mundo histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que ello pasa? Pues que nosotros tenemos ciertos prejuicios respecto a lo que es lo histórico, a tal punto que tradicionalmente es muchísimo, o sea, se justifica lo histórico en términos de distancia temporal. Lo histórico es lo lejano, lo lejano en el pasado. Pero si nosotros miramos, podríamos considerar como histórico lo que pasó hace 20 años, 40 años, y ahí hay como un problema, ahí hay justamente un problema. Yo ya se los había comentado la vez pasada y vale la pena volverlo a hacer el énfasis ahorita. Cuando yo empecé a trabajar todo el tema de filosofía y videojuegos, pues digamos, en muchos espacios académicos fue visto de una manera pues como curiosa, eso de qué va. Y yo les decía, pues la filosofía ha tratado muchas cosas. Hay filosofía de la música, filosofía del arte, filosofía de la pintura, filosofía de la escultura, e incluso existen filosofías de la gastronomía, ¿sí? Respecto a o sea, un ejercicio filosófico de reflexión a propósito de cómo los burgueses cambiaron las formas de comida medieval, todo ese tipo, y la significación que ello implicó para la sociedad, la cultura, incluso para la formación de conceptos y creación de metáforas y todo eso. Pero se entiende, es que es el mundo moderno, es que eso pasó en el Renacimiento, y se entiende como lógico. Pero cuando lo vemos en un pasado tan reciente, no está tan claro. Él al final de este capítulo se va a quejar de eso. Dice, lástima que la academia todavía no le crea a la arqueología el hecho del pasado reciente. O sea que podemos hacer arqueología del pasado reciente. El arqueogaming es un perfecto ejemplo de cómo se puede hacer esto. Bien, sigamos entonces un poco con nuestro... pues con esta idea, ¿sí? Y justamente pues vamos a reconstruir un poco la idea que tenemos acá, ¿no? Dice que parte de nuestro contexto consiste justamente en poder trabajar este pasado reciente a partir de ejercicios arqueológicos, ¿sí? Y nos muestra tesis de Andrew Gardner, ¿sí? Que pues nosotros podríamos tomar el pasado literalmente como un playground, o sea, como un jardín de juegos, como un espacio de juegos. Hay un texto muy sugerente, es completamente filosófico, pero pues, si les interesa se los puedo compartir luego. Se llama, es que me estoy tratando de acordar.
Se llama, es de Jean Grondin y es un artículo que él escribe sobre el historicismo en Dilthey. No recuerdo el nombre, creo que se llama así, de hecho, el historicismo en Dilthey. En ese texto, Jean Grondin dice que existe lo que se llama la ilusión trascendental del historicismo. O de la razón histórica en este caso, que para él coinciden. La ilusión trascendental la ha definido Kant cuando nosotros creemos que nuestras ideas son cosas, ¿no? Esa es la definición de lo que es una ilusión trascendental. Y dice Grondin que pasa lo mismo con la historia. Y la ilusión trascendental del historicismo, según él, consiste en que creemos o se cree que el pasado es una cosa, ¿sí? Una cosa en sí. Pues pasa lo mismo que pasa con la filosofía kantiana cuando uno se pone a meter pues, cosas en sí en un mundo puramente fenoménico. Y él va a mostrar que justamente la idea de que nosotros tratemos el pasado como una cosa en sí, pues es realmente un obstáculo terrible, ¿no? El ejercicio arqueológico nos lo va mostrando a cada rato, ¿no? Por el mero hecho de que nosotros encontramos un nuevo hallazgo, una nueva pieza, una nueva cerámica, algo nuevo, podríamos recontarnos de nuevo la historia del mundo, ¿sí? Pues bueno, por lo menos una cierta parte de la historia. Y justamente tiene que ver con esto que estamos mirando. Entonces, dice que este tipo de trabajo puede ser definido como una arqueología recreativa, ¿sí? Algo que pues customiza o digamos adapta la arqueología al público y maximiza pues su atractivo. Y esto pues resulta altamente sugerente, justamente como lo va a decir, ¿sí? En el tema de el valor que van adquiriendo los juegos. Dice que estos juegos se podían vender y conseguir en E.T. Perdón, estos juegos de E.T. y bueno, y también el del juego de los cazadores del arca perdida se podían conseguir, ¿sí? Incluso en $1000 en eBay. Era un juego que en su momento significó la crisis de Atari. 40 años después era un juego de lujo. La semana pasada, justamente que estaba preparando este capítulo, estuve mirando en eBay en Estados Unidos y bueno, naturalmente hay unos juegos de E.T. desorbitantes que también están en el orden de los $900,000, pero la mayoría oscilan entre los 60 y los $100. Oye, lo cual no es poco, ¿sí? Si tenemos en cuenta que acá en Colombia el salario mínimo salario mínimo mensual están más o menos $240, pues $60 es la cuarta parte de un salario mínimo, o sea, no es poco. Bueno, nuestro salario mínimo no es muy alto, hay que decirlo, pero es simplemente como para tener un criterio de comparación, ¿sí? Y llama poderosamente la atención esto, llama la atención cómo estos juegos rescatados adquieren un raro valor, ¿sí? Y obviamente lo dice, pues esto es algo irónico, ¿no? Lo dice en esos términos. La ironía, ¿sí? Es que hay por lo menos 800,000 otros juegos encerrados en ese lugar, los cuales podrían tener un valor comercial incluso similar, pero que pues se quedan allá básicamente porque pues es muy caro, ¿sí? Y pues por temas de restricciones ambientales, políticas y pues de las autoridades locales no permitieron sacarlo. Ahora, la pregunta arqueológica que está a la base justamente es esa, ¿no? O sea, ¿cómo es que algo que que ha perdido tanto valor, ha adquirido tanto valor en un periodo de tiempo tan corto, 40 años, ¿sí? Y justamente llama la atención de eso. Acá Arqueología Urbana nos había comentado que tal vez el problema del pasado en cuanto a más o menos reciente es cómo concebimos el pasado. Es algo que queda atrás, es algo independiente en nuestra vida. Tal vez nunca se va, siempre está con nosotros. Yo creo que eso es una pregunta muy, muy válida. Y en el fondo ahí es donde o sea, las disciplinas históricas, la historia misma, las ciencias pues históricas, la filología, la arqueología, etcétera, pues terminan discutiendo y digamos terminan teniendo una discusión específica con la filosofía de la historia. El concepto de filosofía de la historia es súper aparatoso, pero justamente la filosofía de la historia en un sentido literal, o sea, como pensamos filosóficamente la historia, pues tiene que ver con eso, ¿no? Tradicionalmente, hago acá un paréntesis rápido. Tradicionalmente nosotros hemos asumido que la historia coincide con el tiempo,
coincide con el tiempo. Y como nuestra experiencia del tiempo es pasado, presente, futuro, pues la historia se lee en términos temporales como un pasado, presente y futuro, ¿sí? Y oye, pues eso es muy funcional, eso es muy funcional. Dilthey lo trabaja y Schleiermacher y posteriormente Heidegger lo van a trabajar y consideramos que son pues, conceptos que pegan. No obstante, cuando llevamos eso a un ejercicio filosófico de fundamentación conceptual, pues nos damos cuenta que son conceptos que no están del todo claros, ¿no? San Agustín en las Confesiones, libro 10, tiene esa famosísima expresión muy bella y sugerente que dice, bueno, ¿qué es el tiempo? Si me lo preguntan, no lo sé, pero si no me lo preguntan, sí lo sé. Y él dice, bueno, ¿cómo así? Dice, claro, yo tengo lo que hoy en día llamaríamos una intuición del tiempo, o sea, tengo una conciencia de lo que es el tiempo, una noción por lo menos, pero expresarla y explicarla es muy difícil. Parecería que nosotros hiciéramos, y eso es algo que Dilthey reconoce, que explicamos el tiempo mediante la historia y la historia mediante el tiempo. Y conceptos como pasado y futuro se nos vuelven conceptos, pues no sabemos si son históricos, si son temporales o si se mezclan. Hay un autor muy importante en el siglo XX que se llamó Reinhard Koselleck, que escribió un libro que se llama Futuro Pasado, justamente donde trata de resolver ese problema. Dice, lo que tendríamos es que cambiar de conceptos, porque en tanto que hablemos de futuro y de pasado vamos a seguirnos pisando. Entonces más bien vamos a hablar de un horizonte de expectativas que estaría abierto a lo que tradicionalmente llamamos futuro, y vamos a hablar de un espacio de experiencia que es lo que tradicionalmente hablaríamos como pasado, ¿sí? Pero naturalmente nos damos cuenta que es diferente, porque la expectativa se da del presente hacia el futuro y la experiencia se da del pasado hacia el presente, pero proyecta algo hacia el futuro. La expectativa también trae a colación algo del pasado. Son categorías diferentes que sirven para pensar un poco esto. Así que yo estoy de acuerdo contigo, la pregunta por el pasado es completamente sugerente y válida, y sí, yo creo que nunca se va. O sea, nunca se va, y la muestra son los arqueólogos. Los arqueólogos justamente. Bien. Bueno, acá terminamos un poco con el ejercicio de la excavación para mirar un poquito lo que sigue. No obstante, me interesa esta idea que me pareció súper clave y muy sugerente. Los artefactos tienen biografías. Tradicionalmente, pues biografía, su nombre lo dice, vida, pues biografía es básicamente la descripción de la vida, de los hechos de una persona que ha vivido, o incluso, pues, no sé, de seres vivos de alguna manera. Y pues cuando nosotros hablamos de artefactos, usualmente hablamos de seres inertos, objetos sobre los cuales recaen los sentidos de una conciencia y demás. Pero el hecho de afirmarlo de una manera tan tajante de los artefactos tienen biografías, quiere mostrar justamente esta idea de que las cosas no son solamente cosas, sino que las cosas encarnan, si se quiere ahí, objetivan sentidos, ¿sí? Un cartucho de Atari, de E.T., ¿sí? No es simplemente un cartucho de E.T. de Atari, ¿sí? Es un cartucho que significó en algún momento una expectativa, un proyecto económico, un posicionamiento de marca, que significó en otro momento un fracaso, un desperdicio, básicamente un desecho, que se constituyó en otro momento una leyenda, un mito, una especie de rumor, y que constituyó en otro momento, ¿sí? Pues justamente un descubrimiento, un hallazgo, un valor, pues, de colección, etcétera. Y pues si nosotros vamos a mirar el cartucho como cartucho, pues es el cartucho como cartucho. O sea, materialmente, molecularmente, si lo queremos caricaturizar en esos términos, pues el cartucho no ha cambiado. Pero es que no se trata que haya cambiado el cartucho más allá de su corrosión o no. Se trata justamente de cómo a lo largo del tiempo han adquirido ciertos sentidos. O sea, lo que podemos decir en sentido amplio, pues biografías. Son claramente biografías, ¿sí? Biografías que, pues como lo estamos diciendo, pues pasan por eso, ¿no? Juegos que en algún momento videojuegos, o sí, juegos que en algún momento fueron entretenimiento y posteriormente se volvieron basura. Entonces,
surge un poco, digamos, como toda esta reflexión ya como para cierre, ¿sí? Y es que la excavación misma, el entierro, se volvió justamente un símbolo, ¿no? El entierro que se hizo de los juegos de E.T., ¿sí? Pues básicamente muestra el crash, el colapso de la industria norteamericana de videojuegos, ¿sí? Y podríamos nosotros, así como ciertos hallazgos históricos y arqueológicos nos permiten a nosotros establecer periodicidades, hoy en día podemos utilizar pues digamos, este entierro redescubierto por justamente el desentierro, la excavación, lo podemos identificar como un hito en la historia, ¿no? Y eso es justamente, pues justamente lo que ha pasado. Lo que queda plasmado de una manera muy sugerente en la frase de Stanton, no sé cómo se pronuncia, vamos a decirlo en español, Stanton, dice que la idea fue siempre, ¿sí?, que el landfill, el relleno, ¿sí?, contenía solamente los cartuchos de E.T., pero ahora nosotros podemos ver que en realidad era la tumba de Atari también. Sí, Atari no se repuso del fracaso de E.T. Y en este sentido, repito, pues meramente unos cartuchos enterrados y el acto mismo de enterrarlos puede ser visto en términos historiográficos como la tumba de Atari. En la historia de los videojuegos vamos a darnos cuenta que pues el poderío que había llevado Atari hasta el momento, ¿sí?, solo va a ser comparable con lo que Nintendo va a empezar a hacer desde Japón un par de años, bueno, de manera contemporánea, pero que va a tener su apogeo unos años después. Listo, entonces ahí terminamos un poco con nuestro primer episodio, que, oye, es clarísimo, nos muestra cómo hay una relación empírica, o sea, de hecho en el mundo ha acontecido una relación entre arqueología y videojuegos, ¿sí? ¿Podríamos nosotros hacer eso más? Bueno, pues sí, pero no sabemos si han enterrado más cartuchos o esto, etcétera. Entonces acá el autor va a decir: podemos seguir esta proyección, quizás no en plan de ir a hacer, como lo decía en la introducción, Dirty Archaeology, ¿no? O sea, trabajo de campo allá y ensuciarnos, pero lo podríamos hacer en otros espacios, lo podríamos hacer en las tiendas retro gaming, los podríamos hacer en estos estudios abandonados, los podríamos hacer un poco en otros escenarios del mundo físico que de una u otra forma constituyen un burial, o sea, un entierro, quizás no de tierra literal, pero sí de paredes, muros, formas, pantallas, en fin, vitrinas, en los cuales pues de una u otra forma subyace, ¿sí?, el pasado del videojuego, y en los cuales podemos reconocer pues artefactos con biografía, ¿no? Vamos entonces a continuación acá a hablar de justamente esta noción de artefacto. Voy a pasar un poco rápida por ella porque es una definición medianamente técnica según entendí. Y pues bueno, pero vamos a mirarla, ¿no? Dice que todos los videojuegos son artefactos arqueológicos. La definición tradicional sostiene que artefactos son las cosas que digamos están hechas o poseen un significado cultural o histórico para las personas, ¿sí? Y pues para la mayoría de los no arqueólogos, cuando se piensa acerca de los artefactos, usualmente se piensa en la antigüedad. Eso es algo que incluso se ve en los videojuegos, ¿no? Cuando uno está jugando con Tomb Raider, con Lara Croft en Tomb Raider o con Nathan Drake en Uncharted, y pues no sé, uno va en cualquier tumba y lo que sea y encuentra un artefacto, por lo general son antiguos, muy antiguos, ¿sí? A veces lamentablemente los juegos, en particular esos juegos, no le prestan mucha atención a esos artefactos, sobre todo lo que hoy en día llamaríamos coleccionables en contexto de juego. Y pues para mí es una pérdida, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos trabajar en otro momento. No obstante, pues es esta noción, pues es una forma un poco burda de entender el artefacto simplemente como algo antiguo, ¿sí? Las cosas, los artefactos tienen una dimensión física, es cierto, ¿sí? Están, pues, digamos, objetivan unos aspectos culturales que pueden ser manipulados en el mundo natural, ¿sí?, que son importantes, que tienen un valor, ¿sí?, que por lo general, como lo dice ahí, son shiny, o sea, brillan, son raros, son preciosos, poseen algún tipo de verdad oculta, culturas del pasado. Todo eso son como un poco nuestras representaciones no arqueológicas. Él va a decir que podemos tener un acercamiento un poco más contemporáneo, ¿sí?,
en los cuales los artefactos son vistos, ¿sí?, independientemente de su edad, no tienen una edad particular, o sea, no depende si son viejos o nuevos, ¿sí?, sino más bien lo que nos interesa es un poco pues otro tipo de cosas, ¿sí? Otro tipo de cosas, ¿no? Él básicamente lo va a poner en estos términos. Lo que interesa acá es la parte de la cadena de su historia del valor o de su valor de uso. Oye, acabo de ver acá el mensaje de Josh. Espérate, porque es que ya sé qué está pasando. Tengo en un segundito porque el chat de Twitch está corrido. Entonces no se ve completo. Ahí debería verse un poco mejor. Qué pena que hasta ahora caigo en cuenta que está como corrido. Bueno, dice Gosha Sans, el hackeo de videojuegos para buscar su código fuente podría ser considerado como arqueología. Sí, al final de este capítulo justamente lo va a mostrar. Al fin, bueno, lo va a apuntar porque eso se supone que va a ser tema del tercer capítulo. Pero claramente lo podemos hacer. Él va a poner más adelante el caso de lo que hoy en día llamamos los abandonware, o sea, estos programas pues, abandonados, perdidos, digamos que ya no se usan. Y él entiende que la arqueología tiene una vocación de conservación. No obstante, hay juegos que por su propia naturaleza no se pueden conservar. Bien sea, por ejemplo, los de Atari, porque pues, ya nadie tiene Atari, conseguir uno es escaso, es difícil, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el ejercicio de preservación y conservación de ello? Lo único es básicamente terminar, o sea, se puede conservar un cartucho en algún museo, en alguna colección privada o lo que sea, pero básicamente lo que vamos a encontrar es el ejercicio de los ports, ¿no? Tú entras, por ejemplo, ahorita a la página del archivo de internet, archive.org, y ahí en ese archivo vas a encontrar una serie de juegos de Atari, de Intellivision, e incluso hay juegos clásicos, Prince of Persia, que se pueden jugar desde el navegador. Él va a hacer la pregunta, ¿pero son el mismo juego? ¿Son realmente el mismo? Y él se pone la duda y dice, mira, arqueológicamente hemos de tomar una decisión y pues no es necesariamente el mismo, pero lo estamos conservando. Ahora, como no es un objeto del mundo natural, llamémoslo así, sino son objetos virtuales, entonces al conservar su código estamos conservando, ¿sí?, el juego, que puede que no estemos conservando el cartucho, bueno, pero estamos conservando por lo menos la información contenida en los cartuchos. Entonces sí, al final de este capítulo, repito, él cuando habla de la conservación de los videojuegos lo va a tocar, y más adelante, creo que es en el capítulo 3, lo vamos a charlar. Oye, no he visto este link, voy a dejarlo acá abierto, el que nos acabas de mandar, ya me abrió, es de The Verge, ok, y nos dice an unprotected Nintendo League turns into a moral dilemma for archivists. Oye, qué interesante, no, mira, lo voy a tener en cuenta y pues les recomendaría a todos que lo leyéramos, y más, bueno, no sé si nos queda tiempo al final, lo podríamos echar una ojeada, pero te lo agradezco de verdad, es una excelente referencia. Buenísimo, Gosha. Entonces, sí. Listo, sigamos entonces acá con el texto. Nos dice que los videojuegos caben en las ambas consideraciones de artefactos, ¿sí? Por un lado, surgen pues, digamos, o sea, articulan tanto el mundo material como el mundo sintético y conectan justamente ambos aspectos, ¿sí? Se puede tomar, dice acá, toma cualquier cartucho producido por Atari en los 70s y en los 80s. Está hecho de plástico, tiene un chip, tiene label, o sea, tiene etiquetas, cajas, fácil de leer, de manejar, de usar, etcétera. Pero al mismo tiempo el cartucho no es solamente eso, ¿sí? Hace un tiempo, hablando justamente de filosofía de videojuegos, alguna vez hablamos sobre la ontología del juego con algunos compañeros, algunos estudiantes en particular, y obviamente pues una de las definiciones del juego es: el juego es un software, y obvio que un juego es un software, ¿sí? Pero al pensar que un juego se reduce a ser software implica no entender la experiencia de juego, porque justamente el juego adquiere parte de su realidad al ser jugado. No es una tesis que me invento yo, es una tesis clásica en la historia de la filosofía, la van a sostener desde Huizinga, Gadamer, Eugen Fink, etc. Pero no obstante, a veces nosotros
cuando pensamos lo que las cosas son, tendemos por economía del pensamiento y economía conceptual a simplificar demasiado. Entonces a veces pensamos, no, es que la arqueología puede ser únicamente de un cartucho como objeto material. Y justamente lo que está haciendo el arqueogaming es complejizar, decir, mira, en tanto que los videojuegos tienen una dimensión en el mundo natural, mundo real como lo llama él, ¿sí? Y en el mundo sintético o mundo digital o mundo virtual como lo querramos usar, pues naturalmente vamos a tener dos huellas arqueológicas que se pueden mezclar, sí, se pueden mezclar hasta cierto punto. Este primer capítulo consiste en estudiar los videojuegos arqueológicamente como objetos físicos. Ya en el tercero vamos a mirar el estudio de los videojuegos como objetos virtuales o digitales o sintéticos, como los llama ahí, ¿no? Por eso lo voy a decir de esta manera, ¿no? Cada cartucho es al mismo tiempo sagrado y profano, ¿no? Un trabajo de talento especializado y visión, pero al mismo tiempo que ha sido producido en masa y vendido, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues tendríamos que entenderlo de una manera un poco más amplia. Él lanza una idea que, oye, lástima que no la siga desarrollando, pero a mí me gustó. Dice, los videojuegos son nuestras épicas modernas, ¿sí? Nuestra literatura, producto de nuestra cultura, desde nuestros hobbies, ¿sí? Hasta los indies, hasta los desarrolladores indies que pues terminan haciendo sus juegos, e incluso los publishers AAA. Y él le llama poderosamente la atención esto. ¿Por qué? No porque digamos que los videojuegos son nuestra épica, sino por lo que significaba la épica antiguamente. Hay un ejercicio literario muy clásico que consiste, y bueno, de hecho tiene un nivel arqueológico y histórico muy importante, no me acuerdo del canto, si mal no me falla es el canto 20 de la Ilíada, pero puedo estar equivocado, me corrigen si alguien sabe, o luego buscamos. En la Ilíada, repito, creo que es el canto 20, pero puedo estar equivocado, se cuenta que después de que Héctor mata a Patroclo y Aquiles se da cuenta de que su amante ha sido asesinado, de su amor, si Patroclo ha sido asesinado, él quiere una nueva armadura, porque la armadura de Aquiles se la había llevado Patroclo. Y entonces él exige pues una nueva armadura y llegan los dioses y le hacen su armadura, y ahí llama la atención el escudo que hace Hefesto para Aquiles. Ese escudo es un escudo significativo porque bueno, se gastan bastantes versos describiendo el escudo, pero en el escudo de Aquiles está plasmada, y esa es la importancia, digamos, sociocrítica, si se llama desde una perspectiva socioliteraria, de sociología de la literatura, está plasmada toda la sociedad de la época. Se describen sus vestidos, se describen sus fiestas, se describen sus rituales. Se supone que todo eso quedó grabado en el escudo. Al final es un escudo que va a la guerra, y pues el poeta fácilmente podría haber dicho, no, pues las artes del dios para crear el escudo, etc. Pero el hecho de que haya hecho un ejercicio, ¿sí? Digamos muy minucioso de describir una serie de prácticas, de cuestiones tan simples de cómo se va al mercado, cómo se viste la gente, qué come la gente, cómo se entierran a sus muertos, etcétera, pues es justamente un ejercicio de conservación de todo esto. Básicamente lo que pasa en nuestros videojuegos hoy en día es algo equivalente a lo que pasaba en el escudo de Aquiles en aquel entonces. Se están plasmando no solamente en el desarrollo del juego como aspecto físico, que antes eran cartuchos, luego fueron tarjetas, luego fueron CDs, lo que sea, sino en su contenido, en su interior, en la creación de su mundo sintético, en su mundo virtual. Pues estamos expresando justamente pues todo este tipo de ideas, inquietudes, miedos, gustos que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo un poco inquietante, justamente porque lo estaba trabajando en estos días con mis estudiantes. Hay un videojuego que es decir, nosotros podemos jugar con cualquier cantidad de temas, ¿no? Hay videojuegos que hablan sobre la depresión, como el juego Grease. Hay juegos que hablan sobre la ansiedad, como Celeste. Hay juegos que hablan sobre el suicidio, como Lady Cat, que está en Steam. O sea, incluso los temas hay un juego que habla sobre la muerte de niños de cáncer, que es Cancer That Dragon. Es un juego que se lo recomiendo. Digamos que los videojuegos nos han permitido objetivar una serie de sentidos muy profundos, no únicamente divertidos, sino pues, digamos en un sentido muchísimo más amplio. No obstante,
existen hasta cierto punto límites, ¿no? Hace varios años, muchos años, 10, quizás un poco más, 15, salió un videojuego en el que el objetivo era violar a unas mujeres. Y pues obviamente Amnistía Internacional y pues los distintos grupos feministas a nivel mundial pues elaboraron un comunicado, se los recomiendo, que se llama Con la violencia contra las mujeres no se juega. Y es muy bueno, justamente pues diciendo, oiga, no pueden poner la violación como forma lúdica, o sea, no pueden hacer que haya un juego que consista sobre la violación. Y tienen razón, nuestro mundo contemporáneo 2022, el tema de la violación sexual, del acceso carnal violento, etcétera, sí, a partir de nuestras inequidades de género, es un tema muy difícil, todavía no lo hemos resuelto en ningún sentido, sí, como para que tratemos de ponerlo en un videojuego que tal vez tampoco nos está aportando demasiados sentidos para resolver ese problema. Yo creo que con el tiempo un ejercicio arqueológico que mire en perspectiva todas estas prácticas podría encontrar, un ejercicio de arqueogaming me refiero, podría encontrar estos sentidos sedimentados a lo largo de la historia en la producción de nuestros juegos. Y respondiendo un poco a la pregunta de Gosha, yo creo que por eso necesitan ser conservados los juegos. Porque al final de cuentas, en tanto artefactos que tienen biografías, hablando de sí mismos, de lo que ellos son, pues hablan de nosotros, quienes los diseñamos, los compramos, los jugamos, los vendimos y los desechamos. Por eso lo dice, es justamente la línea que sigue, dice: la clave para entender un artefacto es conocer su biografía, su historia de uso. Esa es la clave. Al final nos vamos a dar cuenta de que pues hay unas cuestiones difíciles cuando no podemos mantenerlos, ¿no? Cuando estos artefactos se nos desvanecen. Pero, oye, todavía podemos conservar bastantes, así que vamos a mirarlo. Acá hay un acercamiento a los conceptos de Benjamin y una idea de la Wirkungsgeschichte que se parece a Gadamer, pero vamos a dejarlo acá. Me interesa sobre todo volver a la noción de artefacto y arqueología. La arqueología, según Olivier, nos permite explorar los procesos y el trabajo en los que se forma un artefacto. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos los videojuegos, estudiamos su creación y su uso inmediato, como pues en los medios, como entretenimiento, que a menudo refleja, ¿sí?, la témpora y el mores, o sea, los tiempos y las costumbres en los cuales los juegos fueron hechos, ¿sí? Por ello, y esto es clave, y yo creo que en ello la arqueología tiene mucho que enseñarle a la filosofía, el contexto es complejo. En filosofía, desde Platón hasta la fecha, tenemos la idea de establecer reducciones, reducir multiplicidades en unidades, una idea que me hable de todo. Y pues oye, eso está bien, eso tiene un sentido racional y demás. Pero eso tarde que temprano termina en reduccionismos. Y los reduccionismos no nos permiten leer la complejidad de un asunto. Repito, reduccionismo es pensar que un juego es un cartucho, ¿sí? Únicamente. Cuando es un artefacto y como artefacto tiene una biografía. Reduccionismo es pensar que un juego es un software, cuando pues es un sentido, es una experiencia dinámica, etc. ¿Sí? Yo creo que esta premisa es valiosísima y por eso la puse ahí subrayada, ¿sí? Justamente porque nos muestra que este tipo de vida que tienen los artefactos pues no es tan simple como lo que yo entiendo que es, o sea, que es un ser, o sea, no depende simplemente de lo que yo entiendo que está vivo. O sea, un juego no es lo que yo pienso que es un juego. Pongo un ejemplo. Hoy, déjenme chicanear. Chicanear en Colombia significa, ¿cómo se dice? Fanfarronear, o sea, sacar pecho por algo. Denme un segundo, no tengo ni idea cómo se... No tengo ni idea sinónimos para la palabra chicanear. Esta mañana, por fin, después de mucho tiempo, logré conseguirme Elden Ring. No sé si lo hayan visto, si lo han jugado. Si no, se los recomiendo. Lo había encargado. Bueno, finalmente llegó. Ni siquiera he tenido tiempo de destaparlo. Entonces ya esta noche vamos a trabajar un poco. Y estaba hablando justamente con el vendedor que me lo había encargado y me lo trajo. Porque acá en las tiendas colombianas todavía no se consigue. Y él me dijo como, oye, mira, Manuel, si tienes juegos que tú ya no uses, tráemelos y los cambiamos. Y me miró y me dijo, ay, no, tú eres un coleccionista.
Y yo le digo, sí es cierto, yo soy un coleccionista, a mí me gusta coleccionar juegos, eso no quiere decir que los tenga todos. ¿Por qué? Pues justamente por lo que estamos mostrando. Hay juegos que en algún momento resultan significativos, pero en algún momento dejan de serlo, ¿sí? Tienen su biografía, en algún momento son conservados, en otro momento son desechados, ¿sí? El hecho de que para mí sean desechados no habla mal del juego, no habla mal de la historia, ni del estudio, ni de nada. Simplemente habla de la biografía de un artefacto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo conservaré el juego? Pues, muy seguramente lo conservaré toda mi vida, pero es posible que no, es posible que al cabo de unos años, no sé, me aburra, no me interese, qué sé yo, ¿sí? Entonces, repito, lo interesante de esto es darnos cuenta que los contextos son complejos, y como son complejos no podemos caer en reduccionismos, Eso hace, repito, que el objeto de la arqueología, los videojuegos como objeto de la arqueología, no se reduzcan simplemente a una cosa o a un único sentido, ¿sí? Es que el sentido de los videojuegos es jugar. No, el sentido es, el contexto es complejo. El contexto es complejo. Yo puedo jugar con videojuegos, sí, pero puedo utilizarlos como formas de enseñanza, sí, pero puedo utilizarlos de manera terapéutica también. E incluso hay quienes, no es muy común, en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Game Church, la iglesia de juego. Es una comunidad cristiana que lee todo el evangelio en clave de videojuego. Y si ustedes lo siguen en la página de Facebook de ellos, es divertidísimo, porque entonces es como, Dios te ama, ¿qué juego estás jugando? Y tal, y oye, raro, ¿sí? E incluso algunos de ellos ven en los juegos justamente la mano de Dios creadora, pues porque al final de cuentas fue quien creó a los cerebros, la imaginación de todos los creadores, etc. Una forma rara, pero está, o sea, repito, esto es justamente una premisa contra el reduccionismo. Y eso me gusta mucho porque, como lo acabo de decir, en filosofía pecamos mucho de reduccionismo, ¿no? Los videojuegos son partes activas del mundo del mundo moderno y contemporáneo, de la cultura material moderna y contemporánea, y como tal tienen un componente social muy importante, muy real, ¿sí? Nosotros hacemos review de los juegos, los jugamos, habitamos en ellos. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Hay varios canales en YouTube, yo los sigo ahora mucho. Hay muchos canales que, por ejemplo, tienen imágenes de escenarios de videojuegos con música relajante para que uno medite o para que uno estudie. Eso hace parte de todo este mundo. Compartimos los videojuegos, los adaptamos, les ponemos mods, ¿sí? Los hacemos cada vez más propios, compartimos esto con nuestra comunidad, etc. Nuestras interacciones con los juegos nos ayudan with games help give them life, sí, nos ayuda a darles vida. Nuestra interacción con estos juegos hace que nos ayuda a darle vida, y nuestro agenciamiento con ellos nos permite que los videojuegos crezcan y cambien, ¿sí? Justamente, y en ese sentido es que pues habíamos dicho que pues los videojuegos se entienden como artefactos, y justamente por ello él lo va a decir ahí a continuación, ¿no? Es la frase que sigue, que nos dice que Archeogaming is rife with dualism, ¿sí? No sé cómo traducirlo realmente, porque rife es abundante. Espérate, miramos a ver cómo me traduce rife en el diccionario. Sí, literalmente sería como el archeogaming es abundante con los dualismos, pero justamente por lo que les decía, en el sentido de no reduccionismo, no reducir las cosas a un único elemento simple. Siempre hay otro aspecto, por lo menos uno más, ¿sí? Y eso es lo que llama poderosamente la atención de este ejercicio. Vamos a pasar entonces de contexto. Acabamos de mirar con Atari y los cartuchos de Atari que fueron a enterrar los cartuchos de E.T., cómo la arqueología puede dar cuenta y razón de ciertos espacios físicos en los cuales los videojuegos como objetos físicos han tenido que ver. Vamos a hacer un ejercicio arqueológico de otros espacios de juego. En particular,
jugar, al autor le va a interesar la idea de los arcades o arcades, como les decíamos acá en Colombia. Bueno, en Colombia realmente les decíamos las maquinitas, ¿sí? No sé cómo se haya dicho en México, en Chile o en el resto de Latinoamérica. Nosotros le decíamos maquinitas o arcades, a veces también se entendía en esos términos. ¿Por qué? Porque justamente antes de que las consolas se popularizaran en nuestras casas, yo de pequeño tuve un Atari, pero tuve uno, y cuando ya no lo pude, cuando ya finalmente se dañó, pues no volví a tener una consola en años, ¿no? Y si yo quería jugar, pues tenía que ir justamente a estos arcades donde la gente, dice ahí, where people can engage directly with video games, past and present, ¿no? Donde la gente iba y jugaba juegos del pasado, del presente, ¿sí? Y pues de una u otra forma los estudios pues se encontraban con los que iban a jugar, y era todo un espacio, todo un mundillo, ¿sí? De gente que les gustaban los videojuegos. Los espacios de juegos como las tiendas retro gaming, por ejemplo, es uno que le va a interesar. Pone algo que le llama poderosamente la atención, y oye, nunca está de más. Dicen por ahí que son este tipo de curiosidades raras en la vida. Dice que una de las tiendas de retro gaming más importantes de todas, ¿sí?, es la Sir Tom Retro Games, York, en Inglaterra, ¿sí?, que queda escasamente a unas 400 yardas del Departamento de Arqueología de la Universidad de York, ¿sí? Yo la verdad no lo conocía, pues no conozco Londres, nunca he ido hasta allá. Entonces pues espero algún día poder ir y mirar. Pero si uno entra a la página de Sir Tom Retro Games, denme un segundito a ver si se las puedo compartir por acá. Es una página sugerente, es una página interesante, digamos que sí, acá la puedo copiar. Tengo un punto ahí. Ahí se las dejo por si quieren darle una mirada. Esta página nos abre directamente, digamos, la tienda de retro gaming, de este sitio de retro gaming, y pues como él mismo lo dice ahí, inmediatamente apela a una nostalgia, ¿no? A una nostalgia, pues en la tienda física, incluso la tienda virtual también, sí, un color amarillo que hoy en día, digamos, esos diseños, una mezcla de colores, amarillo, naranja, blanco, no es la combinación más actual, pero oye, habla un poco acerca de nuestra infancia, digamos, ni siquiera nuestra infancia, sino de esta época. Yo fui un niño, pero pues no todos lo éramos, en la que pues este tipo de escenarios, pues, o este tipo de artefactos cobraban vida en ese tipo de contextos, ¿no? Él va a poner ahí una confrontación, más que confrontación, realmente es como una especie de caracterización contrapuesta, ¿sí?, en la que le interesa mostrar que los anticuarios no se parecen a las tiendas de retro gaming, y eso le llama poderosamente la atención. Dice, las tiendas de retro gaming son diferentes, ¿sí? Ellas hacen gala de nostalgia, pero al mismo tiempo de respeto, ¿sí? O sea, no, un retro gaming store, una tienda de objetos retro gaming, no es únicamente un anticuario. No sé cómo sean los anticuarios, pero es mentira, sí, se visitan muchos acá en Colombia, incluso en otras partes del mundo, y se parecen en el fondo, ¿no? Son espacios relativamente estrechos, no tanto por el área que tienen, sino por la cantidad de cosas que hay en ellos, y pues están un poco dispuestos de cualquier manera, y la intención básicamente es venta, ¿no? Entonces usualmente hay revistas, hay máquinas de coser antiguas, hay percheros, closets, muebles, lo que sea, ¿sí? Las tiendas de retro gaming están más ordenadas, le parece a él. Dice, están dispuestas como una especie de culto a la nostalgia, pero al mismo tiempo con un respeto hacia ella, y eso le llama poderosamente la atención. Dice, cuando yo entro a una tienda como Sir Tom, dice, me siento entrando a una basílica, ¿sí? La puerta de entrada sirve como el propileo, ¿no? Una transición de la afuera hacia adentro. Dice, las colecciones que están dispuestas en cada uno de los lados, ¿sí?, se parecen a los santos que son presentados en estas vitrinas para la contemplación de los peregrinos y para su memoria, ¿sí? Se tratan casi como de unas reliquias. Algunas son falsas, pero bueno, también en la historia del peregrinaje hay muchas reliquias falsas, y eso no hace falso el peregrinaje.
¿Le parece a él que hay una comparación muy sugerente entre entrar a una tienda retro gaming, ¿sí? Y entrar a una basílica? Naturalmente hay que guardar las proporciones, ¿no? Pero él lo está viendo desde una perspectiva puramente estética, y le sirve justamente para mostrar que retro gaming no es meramente anticuario, no es meramente anticuario. Hay un texto de Nietzsche, bueno, acá hay una foto de una tienda de retro gaming, creo que es la de, sí, acá dice, por dentro del Sortam Games. Entonces ahí podemos ver pues controles. Si le hacemos un zoom un poco más amplio, bueno, esta foto ya debe ser de hace varios años, podemos reconocer algunos objetos, ¿no? Objetos como, bueno, pues ahí está una Lara Croft, claramente, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, acá hay un Sega, ¿sí? Controles, encontramos controles del Nintendo 64, de otras consolas, todos los cables, incluso por acá encontramos, perdón, del Nintendo GameCube, acá tenemos justamente una Nintendo GameCube, y oye, quizás no esté puesto de la mejor manera, habría que mirar una imagen a color a ver cómo se ve, pero entendemos la idea que él quiere mostrar, y la idea que a él le interesa es justamente que estos espacios de retro gaming, en particular estas tiendas, tienen un valor arqueológico fundamental, ¿sí? De hecho, ahí lo dice de una manera un poco escueta, a mí no me convence, pero bueno, lo dice, mira, yo voy a menudo a estas tiendas, dice él, pero no compro cosas, ¿no? Dice, had I been a collector, sí, yo he sido como un recolector, yo podría haber comprado allí o en otras tiendas, sí, otras cosas en la tienda, pero en el fondo, bueno, si yo hubiera sido un recolector habría comprado las cosas, pero yo no soy un colector, yo soy un arqueólogo y tengo problemas éticos con comprar cosas que yo estudio. Bueno, supongo, no sé. Ahora, pues, como arqueólogo tendrá cosas, tal vez no las compra o si las tiene. Acá podríamos preguntarle a nuestro amigo de arqueología urbana si eso también es un conflicto ético en general en arqueología, comprar las cosas que se estudian, ¿no? Bueno, hay países que se las roban en vez de comprarlas. Pero bueno, no voy a entrar acá en detalles geopolíticos. Justamente me interesa un poco hacer esta caracterización, ¿no? Él lo pone justamente al final y es su idea, dice, mira, nothing like this existed in antiquity, o sea, nada como esto existió en la antigüedad, un lugar para comprar cosas antiguas, ¿sí? Pero las cuales todavía cuidamos, ¿sí? Las tiendas de retro gaming son una nueva forma del espacio, ¿sí? Un cabinet curioso donde todo está a la venta, ¿sí? Y todo lo que de una u otra forma tiene más de 30 años, ¿sí? Está cubierto como por el polvo de las momias. Obviamente es una metáfora, pero es una metáfora buena, Muchas veces cuando uno entra a este tipo de tiendas de retro gaming, claro, si a uno le gustan los videojuegos, si uno está como en el ejercicio, si a uno le interesan o le gustan, bien sea por perspectivas académicas o de hobbies, pues uno se da cuenta que hay una serie digamos, ¿cómo lo podríamos decir? De reverencia por el pasado de ciertos objetos. Y pues mira, no dejan de ser llamativos. Arqueología urbana dice que si fueran arqueológicos es un delito acá en Chile. En los países anglo creo que no lo es. Pero son objetos modernos, no hay problemas. Sí, es cierto. En México es ilegal, pero en videojuegos está súper bien. Son problemas del primer mundo. Sí, yo creo que también, ¿no? Naturalmente. Son problemas para alguien que trabaja 40... ¿qué? ¿Cuántas dijo? A 40 yardas desde el Instituto de Arqueología a la tienda de Retro Gaming. Acá en Colombia también es ilegal. Traficar, o sea, comprar o vender objetos arqueológicos. Naturalmente pasa, pero eso siempre pasa por el mercado negro y es ilegal. Eso también es ilegal. Pero bueno, y bueno, yo creo que incluso éticos. Con el tema de los videojuegos, vuelve y juega, a menos que no estén en un museo, donde pues no sería por su antigüedad, sino porque es propiedad privada. Pero pues en principio, o así estén en una tienda, ¿no? Pero bien, bueno, hemos hecho una caracterización y le llama rápidamente, repito, le llama la atención este tipo de espacios como los retro gaming. Va a hacer una rápida revisión sobre los arcades, que son estas tiendas, como les decía, de maquinitas.
donde jugábamos asteroides, Space Invaders, Pac-Man, Tetris, Galaga, Centipede, ¿sí? Y muchos otros, ¿sí? Bueno, lo pone como querías alguna historia en estos juegos, olvídate, estos juegos solamente eran pura acción, sí, era puro gameplay, eran actividad pura en este sentido. No obstante, lo interesante de los arcades no eran tanto los juegos que habían allí, sino cómo se constituían como espacios sociales en el mundo real, hechos justamente a partir de espacios virtuales, o sea, los espacios de juego. Y eso es lo que le llama poderosamente la atención a él. Sí, algo más o menos, lo que podríamos nosotros considerar que pasa eventualmente en el cine. Lo que pasa es que en el cine la interacción social es menor, porque todos vemos la película y rara vez interactuamos unos con otros. En estos escenarios digamos, en estos salones de maquinitas, de arcades, uno miraba como el otro jugaba, uno trataba de aprender estrategias, mecánicas, dinámicas, claves, pasadizos, todo ese tipo de cosas, viendo jugar a los otros, e incluso se volvían pues justamente eso, espacios de encuentro como para charlarlo. Y naturalmente, en términos arqueológicos, tal como lo está sosteniendo él, pues se volvían escenarios de pues donde estos artefactos, estos arcades, estas máquinas gigantes empezaban a tener un sentido, ¿sí? E incluso hay muchísimas historias, gente que escribía en sus 3 letras declaraciones de amor para su novia y cosas por el estilo. Y oye, son formas mediante las que un objeto empieza a, digamos, vehicular, decimos en filosofía, es un verbo un poco raro, empieza a vehicular un sentido, o sea, en la que un objeto, ¿sí? En la que un sentido es dispuesto en un objeto, y a partir de ello, pues el objeto empieza a funcionar como objeto sentido, ¿no? Bueno, nos habla justamente del famosísimo juego de Atari de Star Wars. Dice que era su juego favorito. Yo lo jugué muy tardíamente. En aquel entonces yo tenía 2 años, estaba muy chiquito para jugar, y pues todavía Atari no había llegado, o bueno, por lo menos no sé, no que yo supiera, a Colombia. Pero sí, era maravilloso llegar allá y destruir la estrella de la muerte, ¿no? No obstante, dice él que después de movernos de uno al otro, sí, a los otros juegos, sí, él buscaba justamente ese cabinet, o sea, sí, pues la maquinita, esa cabina de juego, ese arcade, sí, como algún peregrino, sí, como algún peregrino. Y sí, repito, yo ya se los había comentado la vez pasada, yo tengo un interés particular en la relación entre religión y videojuegos, porque me parece que es algo que hasta ahora poco ha fluido y poco se le ha prestado la atención. No tiene, o sea, no es nada raro, porque pues en un mundo secularizado y postsecularizado, por secular, pues la religión tiene como sus propias líneas, pero a mí no me parecería raro que de aquí a unos 40, 50 años, nuevas generaciones empiezan a encontrar nuevos sentidos religiosos en, pues, justamente mundos digitales. De hecho, ya los ha habido, ¿no? Aspectos tan fundamentales en la religión como los funerales, como los matrimonios, etcétera. Estos rituales, hay muchísimos que se llevan a cabo en juegos masivos online, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19 en el 2020, algunos jugadores de Grand Theft Auto 5 que jugaban online y tales, que murieron, tuvieron un funeral online, porque pues no se podía hacer físico, o sea, en el mundo real. Y yo creo que eso es altamente significativo. Naturalmente es una religión un poco carente de dioses, más o menos, pero bueno, eso es algo que en algún momento, quizás para otro seminario, podemos mirarlo, ¿no? Y me encantó esta frase, por eso lo dice, sí, que cuando él llegaba justamente a la máquina del hardware, él podía jugar o quizás rezar, ¿sí? Bueno, lo pone de una manera un poco escueta, pero la idea es buena. La idea es buena, y a mí me parece que vale la pena seguir pensando esas relaciones allá. Los arcades tienen un valor arqueológico inherente, como lo estamos diciendo, y es que estos arcades, sí, eran un embodiment, o sea, como una encarnación de los valores culturales emergentes de un determinado momento, ¿no? La persistencia de los arcades, de los arcades como sitios de videojuegos, sí, son como sitios privilegiados por este tipo de cultura de los videojuegos, sí, demuestra el modo en el que se movían y en el que se daban estos valores. De acuerdo. La arqueología, como ya lo hemos dicho, y en esto se parece mucho a ciertas perspectivas filosóficas, particularmente de fenomenología, hermenéutica y demás,
repito, reconocen que los objetos no son simplemente cosas, sino que adquieren una serie de sentidos, ¿sí? Y estos sentidos pues hablan justamente a partir de ellos. Y pues justamente una cosa es jugar en mi casa, otra cosa es jugar en la casa de un amigo y otra cosa es encontrarnos en un espacio a jugar, ¿sí? Donde hay juegos que juego individualmente como un peregrino que le ora a una estatua, dice él, ¿sí? Pero también hay juegos que son plenamente colectivos, ¿no? Esto va a cambiar en la medida en que pues las consolas se vuelven digamos, están en la casa, ¿sí? Y todos de repente, ¿sí? Que podemos jugar en cualquier momento y cuando quisiéramos, y pues dejamos de ir a estas tiendas, a estos arcades, y pues ello implicó un cambio justamente en la formación de todo este tipo de valores culturales que se estaban moviendo. El verdadero impacto de las computadoras de hogar y de las primeras consolas, ¿sí? No se sentiría, ¿sí? En los arcades sino hasta unos años después, ¿sí? Por allá para el final del año 82, ¿sí? Los beneficios de las tiendas de videojuego de arcade empezaron a caer y en aquel entonces, en el 82, en Estados Unidos habían 10.000 arcades. Y en el 83 habían apenas 800. ¿Sí? O sea, claro, teniendo en cuenta, pues son 200 que van disminuyendo. Y pues justamente eso va a implicar una serie de cambios. Estos cambios, por ejemplo, han hecho que estas máquinas, estos objetos, estas arcades, estas cabinas, como las llama él, bueno, acá también se le decían cabinas a las que eran cerradas, ¿sí? Todavía se pueden conseguir de pronto en eBay, ¿sí? O en algunas otras partes para los nostálgicos y para los que les gustan. Y también adquieren un lugar en los museos. Por ejemplo, acá el museo de El Vígamus. No, tampoco lo conozco, pero valdría la pena algún día yo creo que Roma es una ciudad de las que vale la pena conocer. Entonces cuando vaya para allá iré también al Vígamus, que es un museo de videojuegos muy sugerente. Estuve mirando la página web de ellos. También es una página web bien llamativa. Se las voy a compartir por acá para para dejarla simplemente visible. Ahí está, en la página del bigamus.com, donde pues básicamente ahí pues vamos a tener eso, como preservados artefactos del mundo de los videojuegos en el plano material, en el plano, digamos, del mundo físico, que pues son testimonio de una época y en los cuales pues eventualmente todavía podríamos encontrar algo, ¿no? No sé si ustedes se han visto esta película de Ralph el Demoledor, perdón, el Demoledor, y la primera sobre todo, bueno, la segunda también está, pero en la primera pues tiene que ver con eso, ¿no? Era un juego que pues de una u otra forma termina siendo desplazado y pues entonces tiene que vérselas con el cambio generacional. Dice que si nosotros miramos en los videojuegos contemporáneos, quizás esta dimensión social aparece en los juegos masivos online, ¿no? Tales como EverQuest, World of Warcraft, ¿sí? Y quizás, pero sobre todo con la posibilidad de jugar en internet que han traído las nuevas consolas como el Xbox y el PlayStation, ¿sí? Nosotros hemos transformado, o digamos hemos transitado de un espacio físico de encuentro a un espacio virtual de encuentro, ¿no? Dice que nosotros nos hemos movido desde el espacio físico dedicado al juego, ¿sí? A una zona gris, into a gray space, a una zona gris donde nosotros nos encontramos en medio del mundo sintético para explorar, ¿sí? Y en los cuales pues podemos comunicarnos. Bueno, eso es algo que valdría la pena seguir estudiando, dice él, y pues pone ahí algunas referencias. Pero pues en términos generales y concluyendo este apartado, que yo creo que con ello terminamos hoy la sesión, dice que pues se establecen podemos establecer una arqueología de los arcades en este sentido, ¿no? La arqueología entonces se aplica, ¿sí? a estos older gaming space, a estos lugares antiguos de juego, y entendemos por qué ellos fueron abandonados, ¿sí? Y por qué fueron de una u otra forma pues conservados en museos y valorados, bueno, despreciados al inicio, valorados ahora, donde esas máquinas pues se venden en eBay a precios pues caros, digamos, para el poder adquisitivo común del normal de las personas, etcétera. Justamente porque pues la forma de jugar cambió, y como los videojuegos son artefactos y lo propio del artefacto es su biografía, pues estos artefactos
a lo largo del tiempo pues han cambiado su forma de vida con nosotros, ¿no? El interés arqueológico en los arcades incluye entonces la pregunta por los sitios abandonados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? ¿Dónde se fueron? ¿A quién les interesan? ¿Qué ha pasado pues, con todos esos lugares donde nosotros vivíamos, donde la gente pues ocupaba, vivía, invertía su dinero para entretenimiento y demás? Son preguntas que pues tienen un interés arqueológico y pues que no vale la pena, digamos, para él despreciar. Naturalmente esto queda acá señalados, él no hace ningún estudio, bueno, hay una serie de notas al pie donde podríamos profundizarlos, pero él no hace ningún estudio arqueológico de uno de estos arcades. Yo creo que valdría la pena hacerlo, Y digo que valdría la pena hacerlo porque, pues, no sé a nivel Latinoamérica, pero por lo menos acá en Colombia está cobrando muchísimo interés desde la academia la historia del entretenimiento. Y, o sea, desde la sociología, desde la historia cultural, desde la literatura incluso. Hace una de las universidades más importantes acá de Bogotá, que es la Universidad Javeriana, publicó una tesis doctoral de un investigador sobre que es la historia cultural del entretenimiento en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Y eso empieza a abrir como unos resquicios para pues, poder hablar de este tipo de espacios. Acá todavía existen, digamos, como estos sitios donde uno juega, pero ya la mayoría de juegos no son estos arcades, ¿no? Y mucho menos los juegos como Pac-Man, Tetris, Marcianitos o Space Invaders y demás. Son más bien juegos un poco más de interacción física, entonces donde uno lanza la pelota, donde uno trata de encestar un balón de básquetbol en una canasta, y cosas por el estilo. Quizás muy seguramente con el tiempo también desaparezcan, pero justamente eso muestra la vitalidad de la arqueología y la actualidad de la misma, ¿sí? En la medida en que sigamos teniendo relaciones con los objetos, relaciones de significación, y esa relación de significación con los objetos vaya generando espacios de significación y demás, pues la arqueología siempre va a encontrar un objeto de estudio en la medida en que el paso del tiempo pues nos va mostrando las capas que se van superponiendo de un sentido sobre otro. Y es con lo que termina, dice, a los arqueólogos tienen un interés en cómo los edificios se van sobreponiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Especialmente aquellos que han sido construidos específicamente para una cosa y terminan siendo otras, ¿no? Entonces los establos se convierten en tabernas, las iglesias se convierten en hoteles y oye, pues ciertos escenarios de videojuegos terminan volviéndose sitios de culto. O sea, de culto en sentido, pues hay una gran comunidad a nivel mundial que valora, compra, colecciona casi que devocionalmente temas de videojuegos. Entonces, pues podría ser. Bien, hemos llegado a la mitad del primer capítulo, todavía nos queda la otra parte, que es justamente el tema de los estudios de desarrollo, y finalmente, al final de este capítulo, vamos a mirar el cambio de los videojuegos, que es pues lo que estamos hablando un poco, el problema de cuánto o cómo han cambiado las formas de físicas de los videojuegos desde cartuchos hasta CDs, y no solamente eso, sino cómo las dificultades que implica ello para la conservación de los videojuegos, ¿no? Pero eso es algo que ya miraremos la próxima sesión. No nos quedan muchas páginas, creo que nos quedarán alrededor de unas... No, todavía nos quedan unas cuantas, pero yo creo que en la próxima terminamos y arrancamos con el segundo capítulo. Bien, ya son las 7:30, entonces por mi parte no es más, vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas que han estado participando acá en nuestro foro, en particular Arqueología Urbana, que desde su conocimiento específico de la disciplina arqueológica nos ha ido dando pistas y sugerencias. Yo repito, toda referencia que nos puedas dar de arqueología, bienvenida, porque en particular pues no lo conozco, y si bien es algo que me interesa, pues no he hecho la tarea de ponerme a buscar, ¿no? Entonces recuerdo que la vez pasada nos había sugerido un libro al final, no
lo anoté, pero está en la grabación, entonces es cuestión de revisarlo. Si alguno de ustedes tiene otra idea, ¿sí? Como la que nos compartió ahorita Gosha Sanz acerca de esta controversia de la preservación histórica de los archivos, que es pues en la que se vio implicada Nintendo, que lo tengo ahorita abierto para leerlo, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir esto. La idea de un seminario es que pues entre todos vayamos compartiendo ideas y aprendamos. Ojalá en algún momento podamos hacer un espacio como un poco más interactivo y charlado entre todos, pero bueno, eso en la medida en que vayamos avanzando en el seminario lo podemos ir planeando. No me queda sino agradecerles por este espacio, por el tiempo que le han dedicado a esto, y pues nada, solo me resta desearles una feliz semana. Nos vemos en 8 días, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.